Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, oh Padre amado. Te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana. Porque tú eres grande, Señor, porque tú eres justo, porque tú eres precioso, Señor, tú eres misericordioso, Señor, y tu justicia es eterna, Dios del cielo. Padre, en esta mañana te agradezco, Dios, porque has permitido, Señor, que abramos nuestros ojos, Padre, y veamos tus maravillas, Señor. Gracias porque anhelamos, Señor, estar delante de ti y tú nos permites hoy poder hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados si hemos cometido delante de ti alguno, Señor, que porque sabemos que nosotros, al ser hijos tuyos, Señor, no pecamos deliberadamente, Señor, sino que a veces nos dejamos llevar por las emociones, por las circunstancias, Padre, y obramos mal. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, Dios. Perdona, Señor, nuestras negligencias, Señor, en algunas circunstancias, Padre. En esta mañana yo te pido, Dios, que tú unjas mis labios, Señor, y que tu Padre prepares los corazones de cada uno de nosotros para recibir tu palabra, Dios, y que nos hables, Padre, y nos instes a tiempo y fuera de tiempo. Que cada uno de nosotros pueda poner por obra tu palabra, Señor, para glorificarte y alabarte, porque todo lo que hacemos es para ti, para darte la gloria a ti, Señor, y para que más almas se acerquen a ti, Señor. Síguenos preparando, Señor, y ayudando para hacer tu obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer dos lecturas que son para iniciar. Vamos a leer en Miqueas, en el capítulo 6, Miqueas capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el versículo 8, y el otro es en 2 de Timoteo 3, 12, 13. Entonces iniciamos con Malaquías capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te, te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconseja a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgad, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 12 y 13. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos,
Es triste lo que vemos en el versículo 8, la llamada de atención que nos hace el Señor en Miqueas, versículo 8 del capítulo 6, y lo que vemos en el capítulo 2 de Timoteo, de 2 de Timoteo, en el versículo 13. Es muy triste, pero igual Dios es grande, maravilloso y misericordioso, y hoy quiere que cada uno de nosotros confiemos más en Él y tengamos realmente nuestros ojos puestos en Él. Eh, Voy a hablar de un tema que de pronto se ha venido mm, viendo y de pronto hemos escuchado por algunas partes, y hemos hablado y hemos escuchado a muchos hermanos y muchos de las familias hablar de la justicia actual, pero yo me puse a pensar y decirle al Señor, sí, realmente hay injusticias en la tierra, pero hemos caminado en tu justicia. Por eso titulé eh, la predicación del día de hoy, ¿cómo vivir en la justicia divina? Y primero que todo debemos de saber qué es justicia, porque la divinidad ya sabemos que es Dios, pero ¿qué será justicia? Hay justicia terrenal y justicia divina. La palabra justicia es un valor moral y un principio de derecho que busca dar a cada quien lo que le corresponde, manteniendo el orden, la equidad y la paz en la sociedad. Hay tres términos que están en hebreo, que es la palabra sedek y sadaka, para expresar la justicia y la rectitud. Y la palabra sadik para aquello que es derecho y recto de una norma ética. Entonces vamos a mirar qué será vivir en la justicia divina. Vivir una vida de justicia es anhelar primero la justicia divina, tratar a los demás con equidad, dice la palabra, rechazando el mal. Entonces, como cristiano, me puedo hacer yo mismo la pregunta, ¿qué he hecho yo para caminar en la justicia divina? ¿O cómo estoy caminando yo en la justicia divina cuando llevo la palabra, cuando comparto el evangelio, cuando hablo con mis hermanos, cuando hablo con mi familia, cuando hablo con todos los que están a mi alrededor? Dice la palabra que vivir en justicia es tratar a todos por igual, sin hacer distinción. Hemos notado y yo tuve la experiencia y viví esa experiencia, me pareció muy triste, que se escogiera y se seleccionara a las personas que podían entrar a la iglesia. No podía entrar un indigente, no podía entrar un pobre, no podía entrar nadie con una camisa rota porque no tenía. Todo era la mejor presencia para el hombre. Pero la pregunta que cada vez me hacía yo era, ¿qué hay en el corazón, en mi corazón, que permito que estas personas que quieren entrar al reino del Señor y yo no lo dejo? Hablamos de testimonio, hablamos de muchas cosas diferentes, pero ¿cómo estoy yo y qué estoy haciendo yo para permitir que las personas que quieren entrar al reino del Señor puedan entrar, porque mi testimonio es agradable delante del Señor, porque cuando llego o cuando llega esa persona la abrazo y le doy todo el amor que Dios ha dado para mí? Entonces eso es dar equidad a las personas, decir la verdad cueste lo que cueste. Tuve la experiencia de este fin de semana de estar reunido con la familia de mi cuñada, de mi nuera, pero también hay personas que no son cristianas de ellas y son muy fáciles, muy sueltas para decir mentiras. Y a veces nosotros, eh, el pueblo de Dios, si hemos visto, si hemos leído en la antigüedad, se comportaba igual que el mismo pueblo donde estaban. Y a veces el pueblo de Dios en la actualidad quiere comportarse igual que esas personas, mintiendo en todo momento.
diciendo lo que no es. ¿Solo por qué? Por quedar bien en la familia, por quedar bien con los amigos, por quedar bien con las personas. Pero la pregunta que yo mismo me hacía era, ¿cómo estoy quedando yo delante del Señor cuando estoy participando de toda mentira? Me da miedo que me dejen a un lado diciendo la verdad. Me da miedo ser maltratado. Me da miedo que no esté acomodándome a lo que el mundo quiere. Pero también dice que ayudar al que necesita. Y ayudar al que necesita no es dejar que me utilice, sino ayudar realmente al que necesita. ¿Quién necesita? Hay hermanos, mis hermanos en la iglesia necesitan de mi apoyo, no es necesariamente económico, necesitan de mi apoyo en la oración, necesitan de mi apoyo en todo lo que se realiza en la actividad de la iglesia, necesita que yo lo escuche, necesita que no hable delante de él, que solamente lo acompañe. Entonces, esas necesidades son también hacer justicia de lo que Dios pide, teniendo misericordia de aquellos que necesitan y tenemos que ser misericordiosos con los demás. Entonces vamos a leer en Proverbios 10:2 qué nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor en Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libera de muerte. Hablemos un poquito de lo que hay en la actualidad, de lo que se vive porque tengo dinero, porque tengo, a veces la gente mide su felicidad y su gozo en el dinero, los estudios, en los mejores amigos, en los mejores viajes, en lo que puedo comprar en la vida. Pero la salvación no se compra con bienes. La salvación se compra con la fe en Cristo Jesús. Ahí, cuando yo me acerco a Cristo, cuando yo veo que puedo acercarme a Él y no voy a ser rechazado, ya sé que ahí voy a obtener la salvación. Entonces, no pensemos y debemos de enseñarle a las personas que porque tienen dinero no son mejores que el que no tiene, porque la voluntad de Dios es que toda persona, lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16, que Él vino a salvar a todos, que en Él creen, a todos que en Él creen. Entonces no es el dinero, no es la posición, es la fe en Cristo Jesús que nos va a llevar a la salvación. Entonces ahí es donde yo estoy caminando en justicia divina, cuando les estoy mostrando el reino, porque el reino ya vino a la tierra. El reino era Cristo, el reino es Cristo. Entonces, eso es lo que yo tengo que mostrarle a las personas. Y así debo yo de caminar en justicia, caminando como Cristo anduvo en la tierra. Es difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque hay tanta presión en el mundo, tantas cosas que vemos en el mundo, tantas cosas que están encima de nosotros, que esa presión que es espiritual, esa presión que es querer el enemigo atacarnos y acabar con nosotros, muchas veces nos pone a pensar, ¿me desvío o no me desvío? Pero aquel que camina en la justicia divina siempre va a estar firme, cueste lo que cueste. Ahí es donde yo debo de estar realmente diciendo, estoy caminando como debo de caminar en la justicia divina. Ahí es donde yo empiezo a ser temeroso y decir, Señor, en algún momento yo he pensado y he querido desviarme del camino que es el gozo estar contigo. Es lo que debo de pensar. Porque muchas veces queremos ser igual a los demás, porque visten mejor, porque caminan mejor,
porque tienen carro, porque tienen casa, porque tienen plata, porque tienen un sinnúmero de cosas. Pero cuando yo miro y veo que no tienen a Cristo en el corazón, me gozo en el Señor y digo, eso es lo que yo quiero darle a ellos que no tienen nada, porque realmente lo único que tienen es plata, no tienen nada más. Y cuando yo tengo a Cristo, cuando yo camino en esa justicia divina, soy misericordioso con el otro, le estoy dando de lo que Dios me ha dado a mí, que es la misericordia. Entonces no pensemos que el dinero todo lo puede, el dinero todo lo es, no. Cuando estoy en Cristo, todo es posible. Y lo dice la palabra en Jeremías, todo es posible para Dios. Amén. Entonces, una vida íntegra basada en la justicia divina le agrada a Dios y nos da tranquilidad. Miremos lo que nos dice Proverbios 17, 1 y Proverbios 17, versículo 1 y versículo 5. Proverbios 17, 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ustedes no tienen nada, ustedes lo único que tienen es a Cristo. Eso vamos a encontrar y nos han dicho y nos han vituperado y nos han maltratado cuando nos gritan, cuando nos tratan mal, porque lo único que tienen es Cristo. En cambio, mire que yo tengo plata, en cambio, mire que yo viajo mucho, en cambio, mire mi vestido, en cambio, mire que cómo está vestido. O sea, un montón de comparaciones irrisorias para nosotros, para ellos de pronto serán muy grandes, pero para nosotros no, porque lo que tenemos nosotros es a Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros para caminar en la justicia divina debe de dejar la maldad a un lado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que nos dicen, todos esos maltratos que nos hacen pensar y tener rencor en los demás y odiar a los demás. Pero nosotros no podemos pagar mal con mal. Si nos hacen mal, paguemos bien. Porque arriba de Dios no vive nadie y Él es el que todo lo puede y Él es el que todo lo hace. Y Él se encarga de todo lo nuestro y se encargará de darnos la victoria en medio de tantas dificultades y tantos problemas. Es bueno recordar que hemos recibido la justicia de Dios sin merecerlo y fue otorgada por el sacrificio hecho por Cristo Jesús, no por un hombre, por Jesucristo, que es el único que pudo dar su vida, morir para darnos a cada uno de nosotros la salvación y la vida eterna, mostrándonos el camino que era Él, mostrándonos la verdad que era Él y mostrándonos la vida que es Él. Eso es lo que yo debo de saber, que es por su misericordia que yo estoy vivo, por su misericordia es que yo soy salvo, por su sacrificio es que cada uno de nosotros puede decir que está vivo y que goza. Entonces, cuando estamos caminando, y repito, en la justicia divina, estoy mostrándole a los demás el amor de Cristo. Estoy mostrándole a los demás lo que ha hecho Cristo en mí y mostrándole a los demás que ese problema, que esa dificultad, que esa aflicción por la que está pasando, Dios la puede solucionar. Solo Cristo lo puede hacer. Eso es lo que yo tengo que mostrarle a las personas. No tengo que mostrar arrogancia, no tengo que mostrar que sé más, no tengo que mostrar que tengo más títulos. Lo que yo debo mostrarle a las personas es ese amor que ha dado Dios en mí, que ha puesto Dios en mi corazón y mostrarle a Cristo, que es el único que puede darle vida a esa persona. Para confirmarlo, vamos a leer Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 4, versículo 3 y 8. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. El versículo 3 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra,
no se le cuenta el salario con gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpe de pecado. Abraham alcanzó la justicia simplemente por creer en Cristo, en el Señor. Entonces, si a mí el Señor me ha perdonado, si a mí el Señor constantemente me está llevando por su camino, ¿quién soy yo? Yo mismo me pregunto, ¿quién soy yo para cerrar esa puerta, para cerrar las puertas que otra persona llegue a los caminos del Señor? ¿Quién soy yo para hacerlo? Cuando yo no permito, por mi actitud, por mi concepto, por mi hablar, por no decir la verdad, por no hacer las cosas como a Dios le agrada, cuando yo estoy siendo piedra de tropiezo para esas personas, delante del Señor, ¿cómo estoy? No puedo decir que estoy caminando en justicia. Pues vivir y caminar en justicia es decir la verdad, mostrar a Cristo tal como es. Y decir la verdad tal como es, no es decir, es que usted cómo es de feo, es que usted, no. Decir la verdad es con amor, exhortar con amor, cada vez que debo de hablar, hablar con amor. Es que ese es mi tono, es que yo hablo así. No, baje el tonito, hable con amor, porque Cristo siempre habló con amor, pero fue fuerte. Él era enfático y radical en lo que decía, pero lo decía con amor. Debo de aprenderlo, y cada día que pasa es otro día más que el Señor me da para caminar con Él y hacer las cosas como a Él le agrada. A medida que vamos avanzando y vamos caminando y nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene yo ser esa luz en medio de esa oscuridad, estoy mostrando que cada día he ido cambiando y que ese viejo hombre que estaba en mí ha ido saliendo, se ha ido para otro lado, porque el nuevo hombre está actuando en esa justicia divina, para caminar en la justicia divina. Cuando ese viejo hombre es sacado, porque si podemos hablar un poquito sobre ese viejo hombre, es porque, ¿por qué lo digo? Porque cuando yo no crucifico la carne a Cristo, a la palabra, el viejo hombre va a brotar y va a salir mi rabia, va a salir el enojo, va a salir el malestar, va a salir el maltrato verbal, va a salir un montón de cosas malas que ese viejo hombre tiene. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que ese viejo hombre vaya siendo tratado para que usted muestre su justicia en la tierra. Efesios 4, 22, 24 nos dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo lo conseguimos, todo ese viejo hombre puede ser renovado cuando yo crucifico la carne al Señor, cuando yo realmente pongo delante de Cristo Jesús mi vida y crucifico a ese viejo hombre. Colosenses capítulo 3,
Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando yo, vuelvo y digo, crucifico la carne, Dios va transformando todo dentro. Yo seré esa luz en medio de esa oscuridad, en medio de este mundo tan perverso y poder justicia, que es una justicia divina. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. ¿Dónde la vamos a encontrar? En nuestra oración, en nuestra. Entonces esa justicia divina, cuando es transformado, dice la palabra del Señor, que debo ser, cuando ya soy renovado, puedo mostrar realmente esa luz y puedo caminar en esa justicia. Hay un versículo que sé que le encanta a nuestra hermana Diana Baena, que lo repite constantemente, y lo tomé también el día de hoy, que es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Sé que ella lo repite constantemente, entonces quiero leerlo para que todos entendamos lo que hablo yo referente al nuevo hombre. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La culpa del pecado ya ha sido removida. Ya delante de Dios, por medio de Cristo, ya mi pecado, mi culpa ha sido removida. Entonces, si mi culpa ya ha sido removida, ya en mi corazón debe de haber amor, debe de haber esa compasión, debe de haber esa misericordia para mostrar a otros la justicia divina. Ahí puedo decir, estoy caminando en la justicia divina. Porque lo vuelvo y repito lo que he dicho muchas veces. ¿De qué me gana o qué gano yo leer tantos libros, aprender tantos versículos, cuando no vivo ni muestro a Cristo? Qué tristeza es que yo, conociendo a alguien que necesita de Cristo, le hable como no le debo de hablar. Yo siempre, y he dicho muchas veces, cuando está sucediendo algo es, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Por eso es importante, hermanos, por amor les pido. Hoy el Señor nos está hablando es, mostremos ese amor y pensemos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría Jesús con esa persona que me faltó al respeto? ¿Cómo le contestaría Jesús a esta persona que me insultó? ¿Se quedaría callado o le contestaría, te amo, hijo, te amo? Quiero que te arrepientas de ese pecado. Quiero que vengas a mí. Entonces, debo de pensar muy bien. Ya he sido transformado, ya he sido perdonado. Entonces, ¿por qué no permito que esa persona tenga a Cristo en el corazón? Porque a veces mi actitud, mi pensar y mi actuar dicen cosas ofensivas que
Yo puedo decir, no, es que le dije la verdad y lo que le está haciendo está mal. Sí, está mal. ¿Cómo lo dijiste? ¿Cómo fuiste capaz de hablarle como Dios no quería que le hablaras? A veces pensamos, no, como viven de rico, como viven de bueno, ¿qué problema van a tener? Pero resulta que se nos acercan y nos dicen que están pasando dificultades, pero no les mostramos a Cristo. Pensemos, ¿eso será justicia divina? ¿Eso será lo que a Dios le agrada? Entonces, según lo anterior que hemos hablado y que les he dicho, la justicia divina es renunciar. Voy a dar como la idea redonda. Caminar en la justicia divina es renunciar a mis propios deseos y hacer la voluntad de Dios. ¿Es duro renunciar a mis deseos? Sí, no es fácil. Pero cuando miro a Cristo y Él lo hizo, le pido que me dé las fuerzas para renunciar a esos deseos. Porque yo a veces no quiero hacerlo, pero el Señor me está diciendo, hay que dejar tus propios deseos, porque a veces, ¿cómo voy a sufrir yo dando de mi vida a esa persona, mostrándole a Cristo a esa persona cuando me insultó, cuando me maltrató, cuando entonces, todo eso hace que yo realmente no esté caminando en la justicia divina y no le esté mostrando a los demás quién es Dios y qué hace Dios en la vida de nosotros. Entonces, esa es la exigencia que Dios tiene para el día de hoy a nosotros. Si queremos caminar en la justicia divina, debemos dejar nuestros deseos, nuestros propios deseos, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere. Miremos lo que nos dice Salmos 92, 12 al 15. Salmos 92, del 12 al 15, dice la palabra del Señor. El justo crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Vuelvo y me pregunto, ¿hay justicia en mí? Yo me pregunto, porque yo también formo parte de esto. ¿Hay justicia en mí? ¿Hay justicia en mí cuando no actúo en la voluntad de Dios? Cuando Dios me pidió hacer algo y no lo hice. ¿Hay justicia en mí cuando no tengo misericordia del indigente? Cuando no tengo misericordia de mi vecino que está enfermo, cuando no tengo misericordia de mi vecino que tiene problemas familiares, que tiene problemas con su esposa. Hay justicia en mí cuando no doy amor, cuando en vez de ser luz soy oscuridad. Esas preguntas yo mismo me las he hecho. Entonces, si en Dios hay tanta justicia, tanta misericordia y tanto amor para darnos a nosotros y que nos ha dado, demos lo que Él nos ha dado, demos ese amor, demos de esa justicia divina para poder nosotros decir caminamos en la justicia divina. Cuando la gente vive por placer, cuando la gente vive sin el Señor, nos debe doler, porque pensemos un momento, Cristo sufrió por mí.
por mi culpa, por mi pecado. Todas mis culpas y mis pecados fueron sobre él. Fue reo de muerte por mi culpa, pero me dio la salvación y me dio el perdón. Si no soy capaz de dar amor, pídole al Señor, Señor, aquí estoy, no sé cómo obrar, no sé cómo decirle las cosas a esa persona, borra de mi mente todo mal pensamiento, toda mala acción, limpia mis oídos y mis ojos para ver solo lo que tú quieres y para que escuchar solo tu voz. Pero debo de acercarme al Señor con un corazón dispuesto a recibir lo que Él quiere darme. Por eso es importante escuchar lo que dice, porque dice la palabra del Señor que de su corazón, lo que hay dentro de mí es lo que yo hablo, es lo que yo digo. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay justicia en mí? Es muy doloroso, mucho. A mí me duele mucho, demasiado cuando se desprecia un indigente, cuando se dice, ah, es que huele muy maluco, ah, es que me lo voy a acercar, que se muera de hambre, yo no lo mandé a beber, a soplar, no lo mandé a esa vida, pero me mandé a hacerlo y no lo hago. Qué triste es que yo lo vea sufrir, que lo vea con necesidad de tomarse un cafecito. ¿Qué importa que haya soplado? ¿Qué importa que haya bebido? Tiene la necesidad en ese momento. Y esa es la oportunidad que Dios me da para decirle que Cristo lo ama. Y a veces lo abandonamos y nos da miedo. Nos da miedo hablarles del Señor porque es un indigente, porque le tengo miedo que me robe, le tengo miedo que me toque. Pero qué triste es decir, no hay hambre, que yo camino en justicia cuando hay personas que no conocen del Señor. Cuando Cristo me da la oportunidad, pero camino en justicia. Camino en justicia. Dios quiere proclamar su poder a través de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros realmente viva y que les mostremos siempre la verdad, que les mostremos a Cristo. Hay cosas en la vida difíciles, sí. Hay personas en la vida difíciles, sí. Una de ellas fui yo y aún lo sigo siendo. Pero debo demostrar a los demás que Cristo los ama, que a pesar de su condición, Cristo los ama y que quiere sacarlos de ahí. Hermanos, ¿cuántos familiares de amigos están en la calle y nos hablan y nos dicen que les llevemos la palabra, que les hablemos del Señor? Y por miedo, por temor de estar en esa calle, no lo hacemos. Dios nos da el poder, Dios nos da la fuerza, pero aprendamos y caminemos en justicia. Vivamos justamente, y para vivir en justicia es necesario tener a Cristo y hacer su voluntad. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, hay varias cositas que podemos retomar de todo de lo que hemos hablado, de lo que he dicho. Vivir en justicia es darnos cuenta de todo corazón que el pecado no agrada a Dios
y que cada día debemos de buscar la santidad para ser purificados por su sangre. Cada día. Que Dios se encargue de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y que sometamos todo pensamiento y toda palabra delante del Señor. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Solo lo bueno, solo lo bueno es para Dios. Que nuestros pensamientos siempre estén sujetos a la voluntad de Dios. La justicia del carácter de Dios se hace incompatible con el pecado, por lo cual tiene que hacer juicio sobre este. Digo que es triste que Dios me esté mostrando constantemente la necesidad del que tengo al frente. Y recordemos que en Ezequiel Dios nos llama a ser atalayas y el atalaya habla, habla y no se cansa de hablar. Si la persona no se convierte, si la persona no se acepta al Señor, yo cumplí mi papel. Yo le hablé, le hablé, le hablé y no me cansé de hablarle ni mostrarle al Señor, siempre con amor, siempre mostrando la justicia divina. El Señor se encargará del resto. Lo segundo es desear y dejar que Dios transforme nuestra mente. Lo leímos y lo dice en Romanos 12:2. Dejarnos transformar por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Eso es caminar en justicia y eso es hacer justicia. Romanos 8:29 nos dice la palabra del Señor en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere que estemos conforme a la voluntad de su Hijo. Vamos creciendo en el amor, vamos creciendo en su voluntad, pero también vamos creciendo en ese dolor que le causa toda alma que hay en la tierra. Cuando ese dolor lo sentimos tan profundo en nuestro corazón, nuestras entrañas, nos duele que un alma se pierda. Nos duele que ese vecino que me dijo que odia a su esposa y a sus hijos, yo no le haya hablado. Y me duele que esa alma se pierda porque no quiere perdonar. Eso me duele que ese niño que ha sido maltratado yo no le hable. Me duele que esa persona que se iba a suicidar me haya dicho que se iba a suicidar y yo no le muestre el amor ni le siga hablando del Señor. Problema de él que se mate. El que se va para el infierno es él. Pero me duele a mí todas esas personas que Cristo ha puesto en mi camino y que yo no le he mostrado la justicia divina. Eso me duele. Es importante también que no salga nada malo de nuestra boca, que sí, cuando digamos que sí, lo cumplamos y lo cumplamos. Cuando yo me comprometo a algo delante del Señor,
Pensemos cuántas veces he querido tener el control de todo, pero el que debe tener el control de mis pensamientos, de mi corazón, de mis acciones, es Dios, para que a través de mi vida Cristo pueda mostrar su justicia a otras personas. Pero me duele ver que personas se van de este mundo, mueren sin Cristo, porque yo no les muestro al Señor. Y por último, vamos a leer Gálatas 5:16 al 26, lo que nos dice la palabra del Señor, para recordar que somos llamados a dar frutos. Gálatas 5:16 al 26 dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, pecado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a mostrar a Cristo. Entonces, ¿por qué nos duele tanto mostrar a Cristo? ¿Por qué digo que soy cristiano y no camino realmente en la justicia divina? Vivir una vida de justicia es anhelar la justicia divina constantemente y tratar a los demás con equidad y rectitud, rechazando el mal. Para poder lograr esto, debe practicar la honestidad con Dios, respetando con prudencia sus mandamientos y sus preceptos. Padre, gracias. Gracias te doy en esta mañana porque a través de tu palabra, Dios, me has mostrado tu misericordia y tu justicia, Dios. Has puesto en mí, Señor, en mi corazón, tu amor. Has puesto en mí esa justicia divina. Has puesto en mí tu misericordia. Padre, gracias. Yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que a partir de hoy, Señor, sea una nueva criatura realmente. Padre, que a partir de hoy cada uno de nosotros nos comportemos como tus hijos, mostrando tu justicia, porque cada día somos transformados para llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, yo te agradezco por ese amor inmenso para conmigo y para con mis hermanos. Yo te suplico en esta mañana, en este día, Señor, que tú pongas en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad.
para hacer lo que tú deseas a través de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a hacer luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas dificultades en este mundo. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haberme rescatado, Señor. Gracias, Dios, por darme el privilegio de ser tu hijo. Padre, ayúdame a mostrar siempre a Cristo a aquellos que te necesitan, Señor. Que así como yo cada día te necesito, aún más aquellas personas que no te conocen, Señor, necesitan de ti. Padre, ayúdame a dar amor, ese amor de Cristo. Ayúdame a caminar en justicia, Señor, mostrando tu voluntad y haciendo tu voluntad, mostrando a Cristo a las demás personas, Señor, con tu amor, con tu paciencia, Señor, con tu misericordia, con tu piedad. Porque si es en mis fuerzas y en mi voluntad, no haría nada, Señor. Y lo único que quiero es agradarte en todo momento, Señor. Te doy toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza en esta mañana. Y te pido que nos ayudes a caminar en justicia y a vivir en justicia, que es vivir en Cristo Jesús, para darte siempre a ti la gloria y mostrar a Cristo en todo momento. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Amén.